Tema 8. Derecho penal. Concepto. Principios generales del derecho. Concepto de delito. Dolo y culpa. Sujetos y objeto del delito. Personas responsables de delitos y faltas. Grados punibles de perpetración de delitos. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Concepto. El derecho penal ha sido definido como el conjunto de normas jurídico-positivas, reguladoras del poder punitivo del Estado que definen como delitos o estados peligrosos determinados presupuestos a los que se asignan ciertas consecuencias jurídicas denominadas penas o medidas de seguridad. En un sentido más restringido se define como el conjunto de normas estatales referentes a los delitos y a las penas y otras medidas preventivas o reparatorias que son su consecuencia. Entendido subjetivamente, es el derecho del Estado a establecer normas penales y aplicarlas cuando se cumplan los requisitos en ellas prevenidos. Principios generales del derecho. Entre los principios generales de este derecho, con la mayoría de la doctrina científica, podemos señalar los siguientes. En primer lugar, con el carácter de esencial, el principio de legalidad, que se manifiesta a través de la expresión nullum crimen, nulla poena sin el eje, ningún crimen, ninguna pena sin una previa ley que los determine. Este principio ha sido recogido en el artículo 25,1 de nuestra vigente Constitución, de 27 de diciembre de 1978, conforme al cual nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Y se ha desglosado en los siguientes principios. Principio de legalidad o garantía criminal, nullum crimen sin el eje, en virtud del cual, no existe delito sin que venga previamente determinado por una ley. Se recoge en el artículo 1 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica Octubre de 1995, de 23 de noviembre, CP, en lo sucesivo, al señalar que no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior a su perpetración. Principio de legalidad o garantía penal, nulla poena sin el eje, a cuyo tenor no puede establecerse una pena que no venga previamente determinada por una ley, ni imponer penas distintas a las en ella previstas. Tampoco podrá ejecutarse las penas sino en la forma establecida en la ley. A él se refiere el artículo 2,1, al establecer que no será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración, y el artículo 3 CP, al disponer que no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el juez o tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los jueces y tribunales competentes. Principio de legalidad procesal o de garantía judicial, nemo damne turnis per legale judicium, según el cual nadie puede ser castigado sino en virtud del correspondiente juicio, ante los juzgados tribunales previamente determinados, artículo 24,2 Comunidad Europea, y con las garantías procesales que correspondan. Se recoge en el citado artículo 3 CP, al prescribir que no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el juez o tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales. Principio de prohibición de exceso o de proporcionalidad, que puede inferirse de diversos preceptos de nuestra Constitución, como el artículo 15, al prohibir la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, el artículo 17,2, al indicar que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, el artículo 17,4, que obliga a determinar por ley un plazo máximo de duración de la prisión provisional, etc. Principio non bis in idem, según el cual nadie puede ser juzgado ni castigado dos veces por la misma acción delictual o infractora. Principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 Comunidad Europea, según el cual, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Principio de presunción de inocencia, consagrado constitucionalmente en el artículo 24,2 de nuestra Carta Magna, conforme al cual todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado,
a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. Concepto de delito. El artículo 10 CP establece que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga una ley, artículo 12 CP. De esta definición pueden extraerse las siguientes consecuencias. Han de consistir en un hacer, acción, o un no hacer, omisión. Han de ser dolosas, es decir, el sujeto responsable debe conocer la conducta injusta o antijurídica que está cometiendo y querer realizarla activa o omisivamente, o imprudentes, esto es, que el sujeto responsable realice una conducta antijurídica sin consciencia y voluntad de realizarla, pero, también, sin emplear la diligencia que personalmente le es exigible para evitarla. La exigencia de la concurrencia del dolo o la imprudencia es insustituible, pues, como señala el artículo 5 CP, no hay pena sin dolo o imprudencia. Han de estar penadas por la ley, lo que nos reconduce a uno de los principios capitales de nuestro ordenamiento jurídico, el principio de legalidad penal, recogido en el artículo 25 Comunidad Europea, ya examinado. A estos efectos, a tenor del artículo 1 CP, no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración, y las medidas de seguridad solo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la ley. Por su parte, conforme al artículo 2 CP, no será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario. Asimismo, según el artículo 4 CP, las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En el caso de que un juez o tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal. Del mismo modo acudirá al gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del juez o tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo. Si mediara petición de indulto, y el juez o tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada. También podrá el juez o tribunal suspender la ejecución de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria. El artículo 13 CP establece que son delitos graves las infracciones que la ley castiga con pena grave. Son delitos menos graves las infracciones que la ley castiga con pena menos grave. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave. Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve. Es decir, el CP supedita la calificación de una conducta como delito grave, menos grave o leve la pena que le puede seguir de realizarse. No se reputarán penas. 1. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal. 2. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados. 3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas. Dolo y culpa.
Actúa dolosamente el que sabe lo que hace y quiere hacerlo. Los dos componentes del dolo son, por consiguiente, el saber, elemento intelectual, intencional, cognitivo, que se realiza, y el querer, elemento volitivo o emocional, realizar el tipo del injusto, la conducta antijurídica. Se trata, en síntesis, de una consciencia y voluntad de la realización del injusto típico. La culpa, por el contrario, se conceptúa por la omisión de la diligencia debida, es decir, por la omisión de aquel comportamiento que hubiera evitado la realización del tipo del injusto, o por la realización de un hecho típicamente antijurídico, sin intencionalidad, sino a causa de haber infringido el deber de cuidado que personalmente es exigible a quien lo hace. Sujetos y objeto del delito. Podemos distinguir entre el sujeto activo del delito, que necesariamente ha de ser una persona física o jurídica. El sujeto pasivo del delito, que es el titular del bien jurídico protegido por la norma concreta o, dicho desde otra perspectiva, el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por el delito. El objeto material, que es la persona o cosa sobre la que recae la conducta delictiva, que, en determinados delitos, como el homicidio, se identifica con el sujeto pasivo. El objeto formal, que es el bien jurídico lesionado. Personas jurídicas. Sobre las personas jurídicas, la exposición de motivos de la LO mayo de 2010, de modificación del Código Penal, hace una muy vaga alusión a las motivaciones que han llevado al legislador español a introducir en nuestro ordenamiento un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y lo fundamenta en una triple motivación. La concepción de la empresa como un foco de delincuencia. La necesidad de involucrar a socios y altos directivos en la prevención de comportamientos delictivos en el seno de la empresa. La necesidad de incrementar la eficacia del proceso penal. Personas jurídicas susceptibles de ser sancionadas penalmente. Ateniéndonos a la legislación civil y mercantil, debemos concluir que el Código se refiere a cualesquiera empresas, entidades o agrupaciones de personas que ostenten personalidad jurídica. El apartado 5 del artículo 31 bis CP establece una excepción a esta regla general, en cuanto excluye de este régimen expresamente a las siguientes entidades de derecho público: el Estado y las administraciones públicas territoriales e institucionales. Los organismos reguladores, como, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión Nacional de la Competencia. Las agencias estatales y entidades públicas empresariales. Los partidos políticos. Los sindicatos y organizaciones patronales. Las organizaciones internacionales de derecho público. Las organizaciones que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas, o cuando se trate de sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Únicamente puede exigirse responsabilidad penal a una persona jurídica respecto de aquellos delitos en que expresamente así se haya previsto, que son los siguientes: delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos, artículo 156 bis CP. Delito de trata de seres humanos, artículo 177 bis CP. Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores, arts 187 a 189 CP. Delito de descubrimiento y revelación de secretos, artículo 197 CP. Delitos de estafa, arts 248 a 251 CP. Delitos de insolvencia punible, arts 257 a 261 CP. Delito de daños informáticos, artículo 264 CP. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, arts 270 a 288 CP. Delito de blanqueo de capitales, artículo 302 CP. Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social, arts 305 a 310 CP. Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, artículo 318 bis CP. Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, artículo 319 CP. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, artículo 325 CP. Delito de establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos, artículo 328 CP. Delito relativo a las radiaciones ionizantes, artículo 343 CP. Delito de estragos, artículo 348 CP.
Delitos de tráfico de drogas, arts. 368 y 369 CP. Delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje, artículo 399 bis CP. Delitos de cohecho, arts. 419 a 427 CP. Delitos de tráfico de influencias, arts. 428 a 430 CP. Delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, artículo 445 CP. Delito de captación de fondos para el terrorismo, artículo 576 bis CP. Criterios de imputación. Según el artículo 5 CP, no hay pena sin dolo o imprudencia, principio de culpabilidad que debe regir también en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de manera que la persona jurídica no puede responder penalmente per se de manera automática por la conducta de la persona física autora del hecho punible, sino que únicamente debería responder de conductas que sean imputables a la propia persona jurídica. De acuerdo con lo establecido en el nuevo artículo 31 bis CP, y siempre bajo el prisma del principio de culpabilidad, la persona jurídica responderá penalmente en dos supuestos. Por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en su provecho, por sus legales representantes y administradores de hecho o de derecho. Por los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de la persona jurídica, por quienes, estando sometidos a la autoridad de sus legales representantes o administradores de hecho o de derecho, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso. Responsabilidad de la persona jurídica por los delitos cometidos por el administrador o representante. Si bien el concepto de administrador de derecho no plantea mayor dificultad, pues basta con remitirse en cada caso a la legislación mercantil, por administrador de hecho la jurisprudencia viene entendiendo tanto aquel en el que concurra alguna irregularidad de su situación jurídica, por haber caducado, resultar defectuoso o no haber aceptado o inscrito el nombramiento, como aquel que adopta e impone las decisiones de la gestión de una sociedad, quien de hecho manda o gobierna desde la sombra. Esto es, quien de facto ejerce el mismo poder de decisión que el administrador de derecho. El requisito de actuación en nombre o por cuenta de la persona jurídica implica que la persona jurídica no responderá penalmente de cualquier delito cometido por un legal representante suyo, sino solo de aquellos delitos cometidos por una persona física que actúe en la comisión del hecho delictivo en calidad de representante de la persona jurídica y en el marco de sus funciones empresariales. Responsabilidad de la persona jurídica por los delitos cometidos por los subordinados. En estos supuestos, la persona jurídica responderá por los delitos cometidos por las personas físicas que estén sometidas a la autoridad de sus legales representantes o administradores. Ello incluye tanto a los empleados con los que se ha establecido una relación laboral, como a cualquier sujeto que desarrolle una actividad para la persona jurídica integrado en su ámbito de dominio social, como puede suceder, por ejemplo, en los casos de comerciales que aunque formalmente ostenten la condición de trabajadores autónomos trabajan bajo la autoridad de directivos de una persona jurídica, y en muchas ocasiones en exclusiva para la misma, subcontratados, etc. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El legislador ha establecido para las personas jurídicas un sistema tasado propio e independiente de atenuantes en el apartado 4 del nuevo artículo 31 bis CP, que son: la confesión de la infracción antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra la persona jurídica. La colaboración con la investigación aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos. La reparación o disminución del daño causado por el delito con anterioridad al juicio oral. El establecimiento de medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos en el futuro. Penas aplicables a las personas jurídicas. De acuerdo con lo previsto en el nuevo apartado 7 del artículo 33 CP, son 7 los tipos de penas que pueden imponerse a las personas jurídicas. A. Multa, por cuotas o proporcional, 30-50 avos 00. B. Disolución de la persona jurídica. C. Suspensión de las actividades. D. Clausura de los locales y establecimientos. E. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. F. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social. G.
intervención judicial. Personas responsables de delitos. Al tratamiento de las personas responsables criminalmente de los delitos se dedica el título 2, del libro y del CP, Arts. 27 a 31. Según el artículo 27 son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices. Son autores, con arreglo al artículo 28, quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. Son cómplices, artículo 29, los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Grados punibles de perpetración de delitos y faltas. Conforme a los arts. 15 a 18 CP, son punibles el delito consumado y la tentativa de delito. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito. Es apología, a los efectos del CP, la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología solo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito. Finalmente, si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. El artículo 14 CP prescribe, con carácter general, que el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. Eximentes. Con carácter general, el artículo 19 CP dispone que los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a este código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor. A estos efectos, habrá que estar a lo dispuesto en la Ley Orgánica Mayo de 2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En cuanto a las eximentes propiamente dichas, conforme al artículo 20 CP, están exentos de responsabilidad criminal. El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho. O actuar conforme a esa comprensión. El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes. Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias,
se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas. Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. El que obre impulsado por miedo insuperable. El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. En los supuestos de los 3 primeros números se aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad previstas en este código. Agruparemos las eximentes anteriores en razón de las causas en que pueden enmarcarse. Causas de inimputabilidad. O la minoría edad penal. O anomalías o alteración psíquica. O intoxicación plena. O alteraciones en la percepción. Causas de justificación. O legítima defensa. O estado de necesidad. O cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho. Causas de inculpabilidad. O estado de necesidad. O miedo insuperable. Atenuantes. Las circunstancias atenuantes las recoge el artículo 21, considerando como tales las siguientes. Las causas expresadas en el capítulo anterior, relativo a las eximentes, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2 grados del artículo anterior. La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades. La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores. Agravantes. A tenor del artículo 22 CP, son circunstancias agravantes. Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias del lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Obrar con abuso de confianza. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable. Ser reincidente. Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este código, siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serio. Las penas y la extinción de la responsabilidad criminal. Conforme al artículo 32, las penas que pueden imponerse con arreglo a este código, bien con carácter principal bien como accesorias, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa. El artículo 33, por su parte, dispone que, en función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en graves, menos graves y leves. Son penas graves. A. La prisión permanente revisable. B. La prisión superior a 5 años. C. La inhabilitación absoluta. D. Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a 5 años. E.
la suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a 5 años. F. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 8 años. G. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a 8 años. H. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a 5 años. I. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a 5 años. J. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a 5 años. K. La privación de la patria potestad. Son penas menos graves. A. La prisión de 3 meses hasta 5 años. B. Las inhabilitaciones especiales hasta 5 años. C. La suspensión de empleo o cargo público hasta 5 años. D. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 año y 1 día a 8 años. E. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 8 años. F. Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de 1 año y 1 día a 5 años. G. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de 6 meses a 5 años. H. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de 6 meses a 5 años. I. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de 6 meses a 5 años. J. La multa de más de 3 meses. K. La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo. L. Los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 días a 1 año. Son penas leves. A. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 3 meses a 1 año. B. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 3 meses a 1 año. C. Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de 3 meses a 1 año. D. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a 6 meses. E. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de 1 mes a menos de 6 meses. F. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de 1 mes a menos de 6 meses. G. La multa de hasta 3 meses. H. La localización permanente de 1 día a 3 meses. I. Los trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días. 5. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza menos grave o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya. 6. Las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos de este Código. 7. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen toda la consideración de graves, son las siguientes. A. Multa por cuotas o proporcional. B. Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita. C. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de 5 años. D. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de 5 años. E. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de 15 años. F. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social, por un plazo que no podrá exceder de 15 años. G. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de 5 años. No se reputarán penas, artículo 34. 1. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal. 2. Las multas y demás correcciones que,
en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados. 3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas. La pena de prisión tendrá una duración mínima de 3 meses y máxima de 20 años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código. La localización permanente tendrá una duración de hasta 6 meses. Su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el juez en sentencia o posteriormente en auto motivado. Penas privativas de derechos. Son penas privativas de derechos. La inhabilitación absoluta. Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades determinadas en este Código, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho. La suspensión de empleo o cargo público. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal. Los trabajos en beneficio de la comunidad. La privación de la patria potestad. La pena de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos. Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la condena. La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos. La suspensión de empleo o cargo público priva de su ejercicio al penado durante el tiempo de la condena. La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo priva al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos. La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia, priva al penado de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la condena. La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, priva al penado de los derechos inherentes a la primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. La imposición de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos durante el tiempo fijado en la sentencia. La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo fijado en la sentencia. Por lo que se refiere a la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, con arreglo al artículo 48 CP, impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual. Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas. Pena de multa. A tenor del artículo 50, parcialmente modificado por la Lo 15/20-03. La pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria. La pena de multa se impondrá, salvo que la ley disponga otra cosa, por el sistema de días multa.
Su extensión mínima será de 10 días y la máxima de 2 años, salvo que sea persona jurídica en cuyo coso son 5 años. La cuota diaria tendrá un mínimo de 2 y un máximo de 400 euros. Si es persona jurídica, entre 35.000 euros. A efectos de cómputo, cuando se fije la duración por meses o por años, se entenderá que los meses son de 30 días y los años de 360. Extinción de la responsabilidad criminal. Con arreglo al artículo 130, la responsabilidad criminal se extingue. Por la muerte del reo. Por el cumplimiento de la condena. Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en el artículo 85.2 del Código, tras transcurrido el plazo de suspensión de la condena, sin haber delinquido el sujeto y cumplidas, en su caso, las reglas de conducta fijadas por el juez o tribunal. Por el indulto. Por el perdón del ofendido, cuando la ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto el juez o tribunal sentenciador deberá oír al ofendido por el delito antes de dictarla. En los delitos o faltas contra menores o incapacitados, los jueces o tribunales, oído el Ministerio Fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquellos, ordenando la continuación del procedimiento, con intervención del Ministerio Fiscal, o el cumplimiento de la condena. Para rechazar el perdón a que se refiere el párrafo anterior, el juez o tribunal deberá oír nuevamente al representante del menor o incapaz. Por la prescripción del delito. Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad. En cuanto a la prescripción de los delitos, se produce, artículo 131. Los delitos prescriben. A los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 grados más años. A los 15, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años. A los 10, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de 5 años y que no exceda de 10. A los 5, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año. Cuando la pena señalada por la ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso. Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave. Finalmente, los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, no prescribirán en ningún caso.